Muy buenas tardes amigos de Academia Maús. Vamos a platicar sobre la cápsula de la Parashat Toledot, traducida como descendencia o genealogía. Esta narra la línea abrámica por parte por la línea de Yitzhak, que en este trozo de la Torah, en esta porción semanal, vemos que comienza a distribuirse por medio de los mellizos, Jacob y Esab y Jacob. Y como vimos en el comentario por escrito, hay muchas enseñanzas. No solo me refiero a que hay muchas enseñanzas como tan variadas, están los comentarios alrededor de este estudio en todas las redes sociales, en todas las páginas de internet, sino aún dentro de nuestra misma doctrina, dentro de nuestra misma teología de tener como Mesías al Santo Rabí Yeshua de Nazaret. Es una gran variedad de puntos que podemos extraer. A veces nos consultamos a uno, dos o tres, pero son muchos y algunos también pues los hemos venido estudiando cada año. Unos puntos este año, otros puntos el año pasado. Tenemos que mostrar un crecimiento en nuestro conocimiento cada año. Como se dice, es la vida judía, digámoslo así, la vida del pueblo de Israel, la vida cultural, religiosa, festiva, de estudio, es una espiral, pero es una espiral en forma ascendente, donde uno pasa por el mismo lado donde estuvo el año pasado, pero en un peldaño más arriba. Entonces eso tiene que representar forzosamente que la persona ya no es la misma. Lastimosamente la religión es la que engaña a la gente y se atrofia ese crecimiento, pero confío en que el Espíritu del Mesías guía a los verdaderos discípulos que Él tiene, que están aquí en nuestra página, en nuestros grupos, y les ayude a alcanzar el crecimiento necesario hasta llegar, como diría el mismo Pablo, Rabón Shaul de Tarso, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es el Mesías. Así las cosas, entonces nos gustaría que empezáramos ya a abandonar esa interpretación de odio hacia Sab, tipificándolo como los enemigos del pueblo de Israel, ya que vemos en las mismas escrituras que no es nada como nos lo ha enseñado la religión, ni la religión judía ni la religión cristiana. El, el pasaje que leemos de la bendición, por ejemplo, también Isaac lo bendice a Esab, así como el Eterno también bendijo a Ismael. Es la religión y la política actuales las que nos quieren hacer que odiemos a los árabes, que odiemos a los palestinos, que odiemos a los cristianos, que odiemos a los judíos. No, cuando aquí nosotros tocamos estos puntos, estamos hablando de esas fuerzas espirituales que se disfrazan de religión. No estamos aquí hablando de ninguna persona, que eso es lo que queremos abandonar. Es una de las cosas que queremos abandonar, que tiene la religión. Crear discordia, crear odio, señalar, miren, aquel es el malo, yo soy el bueno. Entonces, ese es nuestro deseo y tenemos que hacerlo por el Espíritu del Mesías Yeshua. Shabbat Shalom, Daniel Yanovich. Fiel Daniel, aquí en nuestros comentarios. Gracias por esa fidelidad, por esa constancia. Y hay otros también ahí que espero que aparezcan. Entonces, vemos que como no quiero tocar lo que ya tocamos en el comentario por escrito, aunque pues está bien para necesario ampliarlo, pero quiero que veamos otros puntos que nos den luz, que nos ayuden a nuestro entendimiento, que nos ayuden a nuestro entendimiento. Algo que no tocamos en el comentario por escrito fue la estancia de Jacob en lo de Labán. La vida de Jacob en lo de Labán se divide en dos parashot, en esta y en la que viene, como él es engañado, así como él engañó a su padre, engañó a su hermano,
Entonces él también es engañado por Labán. Y esto es el punto esencial de lo que quiero hablar hoy. Ahí dice mi esposa, Shabbat Shalom, amigos, una invitación para que se gocen sin reservas y disfruten al máximo la dulzura de Shabbat también. De este punto quiero que hablemos este Shabbat. Siempre nos quejamos de todo lo que nos sucede. Nos quejamos de cuando el día no está lluvioso, nos quejamos cuando el día está demasiado soleado, nos quejamos cuando hay tráfico, nos quejamos cuando está cara la gasolina, nos quejamos cuando no tenemos carro, nos quejamos cuando tenemos carro, nos quejamos cuando hay transporte, nos quejamos cuando no hay transporte. Por todo, el ser humano se queja por todo. Vemos que Jacob engañó a su padre porque claramente lo dice la Torá, por mucho que la religión nos quiera hacer ver que no, que Jacob no lo engañó. Algunas veces hemos tocado esos puntos, pero hemos puesto, como dicen los puntos sobre las sillas, explicando que son las posturas que toman algunos sectores. El mismo Jacob tiene miedo de que Isaac lo maldiga. Y Rivka, su madre, le dice, si alguna maldición te es lanzada, que caiga sobre mí. Ya ese miedo, ese temor a lo que está por hacer Jacob quiere decir que no era correcto, no era correcto. Es difícil explicar esta expresión cuando vemos que eso es lo que narra la Torá. Pero vemos muchas situaciones en muchos personajes bíblicos que no era lo correcto, lo que tenían que hacer, pero al final el Eterno lo utilizó para extraer la luz de esas tinieblas. Obviamente el Altísimo sabía que así iba a ser, pero le dejó esa decisión, esa libertad al ser humano. Por ejemplo, el caso del adulterio de David con Betsabé. No era correcto, pero de ahí viene de esa línea, pues nació Salomón y de ahí el Mesías. Entonces, Jacob claramente tiene miedo porque no es correcto lo que va a hacer. ¿Verdad? O sea, aparte era que Isaac hubiera dicho, mira, ¿sabes qué, Saúl? Ya no te voy a dar la bendición, se la voy a dar a tu hermano. Pero no, él suplantó a Esaú, o sea, claramente lo dice la escritura. Entonces, estas situaciones que no son correctas en cualquier momento que las enfrentamos, nos hace sentir que no están correctas, ¿no? Es que esa carga de conciencia que sentimos, esto que voy a hacer no me corresponde. O bien no me da paz, no me da tranquilidad. Entonces debemos saber que esa paz, esa intranquilidad, esa falta de paz, es un indicativo para que no demos el siguiente paso. Pero cuando lo damos, entonces tenemos que entender que vienen consecuencias. Y una de ellas es lo que el mismo judaísmo llama midá, que negue midá. O sea, la restitución medida por medida. Entonces Jacob engaña a su padre Isaac y Labán lo engaña. Lo engaña con darle a su hija Lea primero que, que Rachel. Y él mismo pues, es víctima de un engaño. Entonces, estos puntos tienen que ser enseñanzas nuestras de que todo lo que nos acontece nos lo merecemos todo, pero nos olvidamos de que nosotros mismos atrajimos lo que nos acontece. Labán, al final, como hemos venido posteando algunas veces, Labán se convierte en el espejo de Jacob. Nos pasa a nosotros, a mí me ha pasado, yo tengo cierto defecto de carácter y de repente llega el trabajo a una persona que me hace estar incómodo, no tener paz, que me hace estar molesto con sus actitudes, con su forma de hablar, con su forma de ser. Entonces, esta persona es un espejo para mí, pero normalmente yo no me doy cuenta. Labán se convirtió en un espejo para Jacob porque era así como decimos, era taimado como Jacob. Pero como Jacob no lo había visto, uno no se ve a sí mismo. Jacob solo sabía que él era así, pero no había visto en otro. O sea, hay un juego de roles muy bonito en la psicología, en que cuando una familia tiene problemas, se hace un matrimonio o una familia así de varios integrantes,
hace un juego de roles. Por ejemplo, el papá hace del hijo varón, la mamá hace de la hija hembra, mujer, el hijo varón hace de papá y la hija hace de mamá y se cambian los roles y empiezan a actuar como ellos ven que actúa el otro. Y este juego de roles trae un espejo para que la persona vea cómo es que lo ve en su círculo cercano, cómo es que él actúa, por lo menos cómo es que lo percibe el otro. Y eso es lo que está pasando con Labán. Y eso es lo que nos encontramos constantemente nosotros y debemos darle gracias al Eterno. Cuando llegan ese tipo de personas que no nos son cómodas, que no nos son agradables, porque son un espejo para nosotros. Y empezamos a ver los defectos que esta persona tiene, pero son los que nosotros tenemos. Un rabino muy sabio dijo en una ocasión, cuando tú veas el defecto de una persona, pregúntate primero por qué lo viste. O sea, ¿qué conexión hay entre tú y él que te hizo ver ese defecto? O sea, yo no puedo vociferar que alguien es un mentiroso si yo no soy mentiroso. Yo me puedo dar cuenta que es mentiroso, pero no voy a ponerme a vociferar, a publicarlo en redes sociales, porque no es algo que yo tenga. Entonces no me va a provocar esa acción de que otros lo sepan, de hacerlo público. En cambio, si yo soy igual de mentiroso, yo lo voy a hacer. Por eso es que es curioso cuando empezamos a publicar cosas sobre la corrupción de los políticos. Y lo disfrazamos de piedad, santidad, justicia. Una justicia que ni los profetas han alcanzado. La disfrazamos así. Y debemos preocuparnos por qué es que tenemos ese sensor. Yo no digo que todos los que postean eso sean iguales de corruptos, pero sí hay que preguntarse por qué hay ese sensor. Pero eso pasa con todos los defectos, con todos, con todos. O sea, puede ser que sea la hipocresía, puede ser que sea la inmoralidad, la infidelidad, puede ser que sea la estafa, la lujuria, el engaño, la falsedad de la religión. Por eso es que nosotros aquí en Jaime Maús y en los grupos que podemos estar, no estamos señalando a una persona específica, estamos señalando acciones. Porque si yo señalara a una persona específica, así con su nombre, y miren, tengan cuidado con este pastor, con este cura, con este rabino, con este man, porque hace esto y esto y esto, y tiene este y este otro lista de defectos, entonces yo tendría que preocuparme. Porque yo voy a justificar que estoy cuidando a los creyentes, cuidando al rebaño, con tal de bajarle el cuero al otro en público. Pero cuando lo hacemos en general, no estamos señalando a nadie, o sea, cualquiera padece de esos defectos, no entra en la misma categoría. Pero como les digo, pero si yo digo el fulanito, ese dice que guarda Torah, pero usa el talit en las fiestas, en los bailes. Si yo lo diría públicamente, yo tengo que cuidarme, ponerme a analizar y corregirme a mí mismo porque algo me está haciendo a mí darme cuenta de eso, de él, señalarlo. Entonces, al final así es como funciona el sistema espiritual en este mundo de la ilusión de la Matrix. Como dice, hay un trozo muy, muy bonito del Zohar que se llama el Petijat Eliyahu, un discurso del profeta Elías. En su parte final dice que todo el sistema de la Sefirot y es para mostrarle al mundo cómo el mundo a las personas cómo el mundo debe conducirse con Din y Rahamín, o sea, juicio y misericordia, los cuales son Sedek y Mishpat, o sea, son justicia y juicio. Compara, conforme, conforme a los actos de los seres humanos. Así se conduce el mundo, este sistema. Entonces, tendríamos que tener mucho cuidado porque las acciones nuestras, las acciones de otros, esto crean lo que la psicología de Carl Jung llamó el inconsciente colectivo. Es esa nube. Ahora se entiende mejor el concepto de la nube, pero antes no, el inconsciente colectivo es una nube. Y es esa nube donde van todos nuestros malos deseos, nuestros odios, nuestras rencillas,
nuestras malas palabras, palabrerías vanas, nuestros malos deseos, nuestros deseos de asesinato, de robo, de fraude. Y todo eso lo absorbe esa nube. Y entonces es más fácil que los malvados obtengan más ideas. ¿Verdad? Ustedes han oído la expresión que dice es que en las películas, cómo sacan la delincuencia y ahí los delincuentes aprenden más. No es así, porque a veces sí ya investigaron a un grupo de delincuentes para poner en la película, pero eso nos da un poco de explicación cómo es que funciona esto del inconsciente colectivo, la nube que les digo. Porque nosotros tenemos malos deseos, o sea, nosotros no queremos a algún grupo, a una persona. Por eso es que nuestro cuidado tiene que estar en no andar en esos grupos religiosos que disfrazan de piedad su odio. Empiezan a señalar a otros como inútiles, como pecadores, mientras ellos se usan un disfraz, por eso el disfraz no es su vestimenta, de piadosos y justos. Tenemos que huir de esos grupos. Pero ese es el sistema y eso es lo que también nos empieza a enseñar la Torá ahorita, sobre todo en estas parashot que vienen. La próxima, las que vienen con Yosef, también lo mismo. Eso lo vamos a estar viendo muy, muy seguido en las siguientes porciones. Y tenemos que aprender. El concepto del Satán tiene un propósito de hacernos entender que el mal en sí no tiene nada que ver con, no debería tener nada con nosotros, no debe agradarnos. No es que sea literal la creencia esa de que el Satán se rebeló contra Dios, eso no puede suceder, porque Dios, es el Dios todopoderoso. Pero es una forma de midrash para que la gente entienda cómo es que el mal está fuera del reino de Dios y busca la presa en el ser humano. Entonces nosotros tenemos que luchar contra él constantemente. Y el Satán se adhiere a nosotros a través de nuestra mala inclinación, ¿verdad? Pero no es alguien a quien haya que temerle, no es alguien a quien haya que rendirle culto como hacen otros. No, hay que entender bien los conceptos. Todo lo que el Eterno señala como obras del mal, de las tinieblas, sus pecados, son las obras del Satán, ¿verdad? Pero todo eso está bajo el dominio del Dios Altísimo. Incluso el mismo rey David dijo en una ocasión, aún la palabra antes de que esté en mi boca, tú ya la sabes. No podemos. O sea, sí tenemos, aunque el concepto de libre albedrío no aparece en las escrituras, sí hay una libertad que nos deja elegir entre el bien y el mal. Y vamos a elegir lo que nuestra naturaleza domine. Si nuestra naturaleza espiritual domina, vamos a escoger el bien, lo que le agrada al Padre. Pero si nuestra naturaleza pecaminosa nos domina, vamos a escoger el mal, que es lo que le desagrada, que es lo que se llaman las obras del diablo, del Satán, de las tinieblas. Así es de que espero que este año podamos ir entendiendo mejor los conceptos espirituales para aquellos que no los han entendido, sé que muchos de ustedes sí lo saben, y que nos ayuden a estar estudiando, porque todos estamos en esta tierra y estamos propensos a caer en cualquier momento, mientras nuestro cuerpo no sea transformado. Así es de que, si no estoy mal, la mayoría de hijos de Jacob nacen en esta porción. Los significados de sus nombres son muy, muy preciosos estudiarlos. Y hay puntos que a la gente se le escapan. Por ejemplo, hay que entender que Labán y sus hijas no creían en el mismo Dios que Abraham. Ya lo decíamos en el comentario de Bayera, de Jaya y Sará, cuando hace el juramento Eliezer. Y entonces Jacob, vamos a ver más adelante un episodio donde Jacob pide que entierren todos sus ídolos, precisamente por eso. Ellos tenían una armonía familiar a pesar de sus diversas creencias. Eh, Ahora nosotros nos llenamos de un falso orgullo religioso y despreciamos a mucha gente que no tenemos que despreciar y posiblemente esa gente, las personas necesitan más. Esas personas son las que necesitan más conocer el amor del Padre, conocer la luz del Mesías Yeshua. Bendiciones para todos ustedes y que la paz del universo reine en sus corazones. Sigan estudiando. Shabbat Shalom.